Buen día, ingeniera y compañeros de la materia de computación número 2. Somos el equipo número 1 como subgrupo 1A y a continuación voy a exponerles el tema del foro número 2, que es Business Intelligence. Para empezar voy a responder a la pregunta ¿qué es Business Intelligence? Por sus siglas en inglés, el término Business Intelligence, BI, hace referencia al uso de estrategias y herramientas que sirven para transformar información en conocimiento, con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones de una empresa. El concepto de Business Intelligence combina, por tanto, información interna y externa de muy diversa procedencia. Los datos que recopila una empresa sobre su producción, por ejemplo, son inteligencia de negocio. Para dar respuesta a la pregunta número 2 de cuáles son los diferentes tipos de tecnologías BI, tenemos como primero la Data Warehouse o almacenaje de datos, que es un almacén de datos o un almacén de datos empresarial. Es un sistema que puede utilizarse para el análisis de datos y que además permite ser integrado para la generación de informes. Como segundo tenemos el dashboard o los tableros. Un tablero es una interfaz de usuario informativo que permite leer de forma fácil los datos recopilados y en tiempo real este es capaz de mostrar una representación visual de datos mediante gráficos y tablas. El 3 sería los informes ad hoc y se traduce como para esto y se refiere a una solución que se creó para dar respuesta a una pregunta o problema específico. Los informes ad hoc son un término comercial común que hace referencia a un modelo que se produce con el propósito de responder una pregunta comercial específica. El tipo de tecnología 4 es el descubrimiento de datos. El descubrimiento de datos es esencialmente una herramienta de búsqueda de patrones que permite encontrar una estructura comprensible entre decenas de campos en grandes bases de datos relacionadas, lo cual puede resultar una tarea bastante difícil. Y la tecnología número 5, que es los datos en la nube. Los servicios de datos en la nube son cada vez más utilizados. Un creciente número de empresas demanda el uso de esta tecnología de inteligencia de negocios debido a su alta eficiencia y la capacidad de almacenamiento casi infinita que puede ofrecer a los usuarios. La pregunta número 3 es ¿cuáles son las herramientas de Business Intelligence más populares? A continuación voy a exponerles 3 de ellas, empezando por Tableau. Esta mantiene su posición de preeminencia entre las soluciones de Business Intelligence más utilizadas, probablemente porque los niveles de dificultad en su manejo se adaptan al conocimiento de sus usuarios. La segunda sería MicroStrategy, y la rapidez y la inmediatez de esta herramienta son las grandes ventajas que la sitúan como una de las herramientas de Business Intelligence con más potencial en el 2021. Ofrece numerosas posibilidades de integración con otras aplicaciones y permite efectuar un análisis en tiempo real y acaba con los hilos en el manejo de la información empresarial. La tercera herramienta sería Microsoft Power BI. Esta es una suite de Microsoft para la gestión de datos y la realización de análisis descriptivos y predictivos. Power BI vuelca la información en cuadros de mando interactivos que muestran la evolución de las variables del negocio, favoreciendo una dinámica self-service de acceso a los datos por parte de las distintas áreas de la organización. La pregunta número 4. ¿Cuáles son los tipos de modelos de datos de Business Intelligence? Existen dos modelos, el modelo en estrella y el modelo de datos en copo de nieve. El modelo de estrella está basado en una tabla central. Esta tabla contiene una tabla de hechos, de hecho, los campos ID que la relacionan con las tablas de dimensiones y los cálculos relacionados al hecho en mínima granularidad requerida. Y el modelo de copo de nieve.
Este tipo de modelo es más complejo que un modelo en estrella, pero el concepto de creación parte de la misma base de análisis. Este modelo se utiliza cuando las dimensiones tienen más de una tabla. Y la pregunta número 5. ¿En qué consisten las fases de un proceso ETL? Son 3 fases. Estos son los procesos de extracción, transformación y carga de datos. La primera fase es la extracción de datos. En esta se obtiene la materia prima, por decirlo así, con la que se trabaja en las siguientes 2 fases, hasta conseguir una utilidad práctica. Los datos provienen de distintos orígenes y fuentes, como registros de sistemas, puntos de venta y dispositivos utilizados, entre otros. Es muy probable que estas fuentes sean heterogéneas, por ello los datos deben ser normalizados. También se deben compaginar en estructuras comunes aquellos datos que contengan el mismo tipo de información, aunque provengan de orígenes distintos. La segunda fase es la transformación. En la fase de transformación es cuando aportamos valor a los datos obtenidos en la fase de extracción. Es donde radica el fundamento del proceso ETL. Al estar aislada de la primera, en la que se gestionan cuestiones técnicas, la capa de negocios puede implicarse en el desarrollo de esta transformación, con el objetivo de transformar los datos y aportar valor. La tercera fase consiste en la carga. La tercera y última fase es cuando el sistema recibe los datos debidamente procesados y los almacena en el destino que se haya definido. En esta etapa también se aísla a la fase de transformación de posibles cambios en el destino. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.